esto es injusto con la generación nuestra. Ya estamos aquí con Marta Lago, directora de Latin Barómetro y fundadora de Mori Chile, que presenta una encuesta que da mucho para hablar. Marta, buenas noches y gracias por estar aquí. Muy buenas noches, un placer estar aquí. Vamos a preguntarte después por qué este resultado es injusto con tu generación. Sí. Ya, pero después, porque entreguemos los datos. El dato que más vueltas ha dado, que más titulares ha generado y que habla casi por sí mismo. Un 36% de las personas consultadas señalan en esta encuesta CERC-Mori que las Fuerzas Armadas, comillas, tenían razón para dar el golpe de Estado, el de 1973. Estas cifras hablan de muchas cosas, pero ¿qué es lo que más te llama la atención a ti? Mira, yo creo que aquí se conjugan tres elementos. Uno es el fracaso cultural de la instalación de la democracia, que permite ablandar la figura del dictador y no distinguir con un muro entre lo tolerable y lo intolerable. Es intolerable que en un país se diga que se quiere un golpe de Estado porque se está negando la democracia, ¿no es cierto? Entonces hay una negación de la democracia que es intolerable. Y eso no se ha dicho. Lo dijo hoy día, curiosamente, el presidente en Brasil respecto de Venezuela. Claro. Pero es la primera vez que lo dice. Es la primera vez que alguien de izquierda fustiga la dictadura de Venezuela con esa, digamos, nitidez, pongámoslo así, nitidez. Boric ha sido consistente en esta materia. Con Nicaragua. Sí, con Nicaragua, pero nunca lo había dicho de manera tan explícita con respecto a Venezuela. Entonces, yo creo que esa cosa de decir las cosas explícitamente son muy importantes porque te hacen la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Y él marcó una diferencia hoy día. Esa diferencia no está marcada al interior del país. Si acaso un golpe de Estado es aceptable o no es aceptable. Pero perdón, porque la pregunta de ustedes, si tenía razón para dar el golpe, mirado 50 años, ¿es lo mismo? Yo puedo decir casi como sinónimo que... Es la justificación del golpe. ¿Qué justifican? Es la justificación del golpe. Yo no justifico el golpe bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Tú haces una pregunta, ¿no es cierto?, en cualquier país europeo respecto de los gobiernos autoritarios que tuvieron. Que la transición española se hizo sobre la base de que solamente el 6% tenía buena opinión de Franco. 6%. Este señor tiene 36%. 6%. Si tú Franco, ¿A qué tiempo salió? Franco terminó en 75. Franco empezó el 39. la transición española con un 6% de buena opinión y después se diluyó a la nada misma. Eso es lo que dicen los estudios FOESA. ¿Y hoy día qué diría una dictadura como esa? Sería interesante ver cómo envejecen la historia, la memoria de los dictadores. Claro, cómo envejecen. En este caso está envejeciendo, digamos, para mejor. Se ha ido creciendo la memoria en favor del dictador en Chile. Claro, ha ido creciendo la memoria favorable. O sea, hay un 47% de los chilenos que dicen que Pinochet hizo cosas buenas y cosas malas. Es decir, ni fu ni fa. No es un gallo malo, no mató, no torturó, no. O sea, la gente que te está diciendo eso te está diciendo, mire, el que haya matado a un par de comunistas no importa mucho, ¿no es cierto? Porque esa frase uno la ha oído ¿cuántas veces? Entonces, nosotros hemos fracasado culturalmente porque no fuimos capaces de poner los límites entre lo correcto y lo incorrecto. Hoy día, ¿es correcto o incorrecto para pagar el boleto a la micro? Bueno, no se paga. ¿Es correcto o incorrecto usar el subsidio o hacerse el enfermo el día lunes para ir a trabajar y pedir una licencia? Entonces, tenemos unas grandes bolsas valóricas al interior de la sociedad que tienen que ver con esta cosa de que bueno, tuvimos una dictadura y fíjate que a lo mejor este gallo no era tan malo después de todo. Ahora, entonces, yo creo que es un fracaso cultural bien importante. Hace 10 años, esta misma pregunta, que también es interesante verla en el tiempo, marcaba 20 puntos porcentuales más bajos. Claro. El 16% de las personas consultadas decía que las Fuerzas Armadas tenían razón para dar un golpe al 73. 16, hoy 36. Sí, pero mira, los mejores momentos de Pinochet se producen cuando él lo toman preso en Londres, vuelve a Chile. Los peores momentos se producen cuando muere y hoy día. Entonces, esta es una opinión volátil, ¿ya? Que explica el informe, que tiene momentos de altos y bajos. Y la opinión volátil de Pinochet
o del golpe y de su régimen, ¿no es cierto?, se produce positivamente cuando hay crisis. La crisis del 2008, ¿no es cierto?, en el 2013, y hoy día. Hoy día estamos en la crisis más profunda, la crisis económica más profunda que ha tenido Chile desde el año 90. Entonces, claro, la crisis de seguridad, la crisis económica, la crisis política, más el estallido social. La crisis migratoria. La crisis migratoria, más el estallido social, te produce una regresión conservadora. O sea, esto es esperable. Tú dices que con todos los antecedentes Yo creo, o sea, no sé si esperable, pero digamos, tiene una lógica, ¿no es cierto? Hay una lógica detrás, ¿no es cierto? Que no es arbitraria esa lógica. Y lo que hace Kast es recoger ese voto. Eso, Marta, eso. El voto del Linkéame ese resultado con el que hemos visto las dos últimas veces que los chilenos hemos ido a las urnas. Mira, yo divido el electorado en 3 lotes. Los que tienen menos de 53 años, ya más de 53 años hoy día vivieron el 5 de octubre del 88. Los que tienen entre 35 y 53 años vivieron la muerte de Pinochet. O sea, toda la transición con Pinochet vivo, de comandante en jefe, etcétera. Tomado preso en Londres, volvió, etcétera, etcétera. Y después viene la generación que tiene 35 años, que es la que está gobernando, que nació para el año 88. ¿No es cierto? Entonces, de hecho, la gente que hoy día, Boris tiene que haber nacido el 86. Sí, creo que 87, sí. Creo que ¿no? sí. 86, 87. Entonces, tenemos esos 3 conjuntos, yo te diría, de socialización, ¿ya? Si uno lo ve hoy día con respecto al voto del 7LM, ¿qué es lo que tú tienes? Los que tienen más de 53 años son los que más han tenido regresión autoritaria. Es decir, aquellos que saben más del golpe, hoy día están más dispuestos a decir, a mí me gustaría que viniera un golpe de mano. Claro, como aquel. Los que menos están dispuestos a decir eso son, por supuesto, los jóvenes. Ojo que hay un 35% del país que no sabe suficiente del golpe. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cómo tú olvidas algo que no sabes? Porque hay toda una campaña de no olvidar nunca más y que esto no hay que olvidarlo y vamos poniendo el letrero nunca olvidar, lo mismo que hicieron con la dictadura de Hitler, ¿no es cierto? Pero resulta que para olvidar tú tienes que saber. Y nosotros creemos que a lo mejor el golpe es como el 5 de abril, la batalla de Maipú. No, el golpe es como la independencia, es un dato ineludible que ninguna persona puede dejar de saber. ¿Está más de derecha? Entonces el 7M, ¿no es cierto? Esos 5 millones corresponden al tercio que está... Podríamos decir que aquí habla la derecha. Esto explica el voto, los 5 millones de personas que votaron por la derecha el 7 de mayo. Yo encuentro que lo explica plenamente. Ahora, hay muchos otros factores, pero este es un factor bien contundente. Ahora, todavía digamos que hay un porcentaje, un 41% de las personas consultadas que dicen que nunca hay razón para dar un golpe de Estado. Sí, 41%. pero apenas 41, discúlpame, no, en el pasado pasó a ser 63, claro, 68. 68. Hace 10 años. Claro. ¿Y hay una medición 10 años antes? ¿Cuántas veces se ha hecho esta pregunta? Lo que sale ahí, hay preguntas que se han hecho hace 20, 25 años y otras que se hicieron desde el 87. Claro. Pero está la serie y lo que tú ves son altos y bajos. Sí. O sea, yo defino mi posición respecto del autoritarismo en función del presente. Es decir, y yo creo que ahí es donde está la sospecha, ¿cuán democrática es la derecha? Porque fíjate que la derecha, como, ¿te acuerdas cuando se decía que la democracia cristiana todos son o iban a ser demócratas cristianos? Bueno, en la derecha todos eran o van a ser UDI, ¿no es cierto? La mayor parte de la gente, Evópoli, ¿no es cierto? Una buena parte digamos, de RN también. Entonces, tenemos una derecha pinochetista. Y dijo el otro día la señora Camila Vallejo, ministra, secretaria general de Gobierno, que habían personeros de derecha que eran democráticos y que querían hacer acuerdos. Bueno, efectivamente los hay. Lo que está diciendo es que no todos lo son.
Y estos datos lo que dicen es que no todos lo son. Y cuando hablamos que de la izquierda, del socialismo democrático, ¿hay otros que no son? Puede ser, pero a ver, otra cosa, Matías, que yo creo que es muy brutal, es que no sabemos suficiente. Fíjate que yo defino en ese informe al inicio lo que es opinión pública. Opinión pública no es lo que dicen las encuestas. Por supuesto que lo que dicen las encuestas es parte de la opinión pública, pero la opinión pública es lo que está allá en el imaginario colectivo de la gente y que no se ha extraído. Si tú miras la encuesta del CEP, no hay ni una sola pregunta sobre este tema. No existe la opinión pública sobre el régimen militar, el golpe o el estallido, o el gobierno de Pinochet en la encuesta del CEP. Entonces, nosotros no hemos investigado suficiente cuáles son las bases autoritarias de los chilenos, porque sabemos mucho sobre las bases democráticas. Pero ¿quién investiga sobre las inclinaciones autoritarias de la gente? ¿Cuán enraizado está la mentalidad autoritaria en Chile? ¿Y tu percepción es que Mi percepción, esto yo que estuve mucho tiempo en Estado Nacional, etcétera, es que aquí los datos que nosotros tenemos nos dicen que hay, yo diría, cerca de un 20% de chilenos que son valóricamente autoritarios. Entonces, si nosotros partimos de eso, ¿ya? Y lo reconocemos, nosotros no hemos sido capaces de enfrentar el dato que está ahí, donde el 60%, incluso los jóvenes, ¿no es cierto?, en estas 3 generaciones, que dicen que no hemos solucionado los temas que dejó pendiente la dictadura. O sea, no nos hemos reconciliado. Estamos celebrando los 50 años, ¿no es cierto?, de la conmemoración y le quitamos el poto a la jeringa. Sí, pero como dicen los más viejos, que ya muchos ya no viven. Pero yo pertenezco a esa generación. No. Más viejo. Más viejo que yo. Yo recuerdo haber escuchado. Mi madre. Yo tengo recuerdo haber escuchado a mi abuela cuando era chico decir que le había escuchado a su vez a sus padres o a sus abuelos que la guerra civil del 91 produjo una herida que duró 3 o 4 generaciones. Bueno, y el nazismo en Alemania también. Sin embargo, ellos... Hoy día yo fui a dejar a mi nieta que se iba de viaje al aeropuerto. Estábamos conversando este tema. Y ella pregunta, ¿quién es Pinochet? Entonces, 10. Ah, claro. Pero, ojo, hija de mamá alemana, ella sabe quién es Hitler y no sabe quién es Pinochet. Pero para decirte por tu tranquilidad que... Entonces, ¿por qué? Tú lo tenés en colegio a esta altura, sí. Nietos puede ser. Sí, nietos. Pero no. se pasa. El periodo de la dictadura se pasa en la historia, en educación cívica. Pero es como la batalla currículum. del 5 de abril. Pero está en el currículum. Pero es que ese no es el punto. El punto es de que yo viví la posguerra en Alemania, y tú te das vuelta a la esquina y te decían que los nazis eran malos y habían matado. Al final tú decías, oye, córtenla, por favor, 5 minutos. Entonces, nosotros no hemos hecho bien la pega. Marta Lagos. Mal hecha la pega. Directora... Además, es justo para mi generación. ¿Injusta por qué? Porque a nosotros nos tocó primero el péndulo para un lado, después el péndulo para el otro. O sea, perdón, y que ahora lleguemos a esta situación de nuevo, yo digo, no, injusto para la generación nuestra. ¿Dónde puede ver la gente el estudio completo y profundo? www.morichile.cl. Ahí está toda la encuesta. Ahí está todo. Marta Lagos, directora de Latín Barómetro y fundadora de Mori Chile, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ti. Mucho gusto.